Hola, bienvenidos a Antonio Profe. Vamos a continuar con el problema del equilibrio. El problema del equilibrio. Para eso lo primero que tenemos que ver, que ya sabemos algo de cursos anteriores, es que sabemos que las fuerzas son aditivas, las fuerzas se pueden sumar, ¿de acuerdo? Dice, de forma que la fuerza neta que actúa sobre un móvil es la suma vectorial de todas las fuerzas ejercidas sobre el mismo. Luego, si yo por ejemplo tengo un objeto sobre el que actúan dos fuerzas, una fuerza F1 hacia la derecha y una fuerza F2 hacia arriba, realmente la fuerza total que actúa sobre este objeto es la suma de F1 y F2. Y la suma de F1 y F2 es ER, el vector resultante R. ¿De acuerdo? Aquí hemos calculado la dirección y sentido del vector R y para calcular el módulo del vector R utilizamos esta formulita. La fuerza total o el vector resultante R será igual a raíz cuadrada del módulo del primer vector al cuadrado más el módulo del segundo vector al cuadrado. Bien, esto cuando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo forman un ángulo de 90 grados. Pero ¿qué pasa cuando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo forman un ángulo distinto de 90 grados? Pues gráficamente igual. O sea, prolongamos el primer vector, prolongamos este vector y donde se corta lo unimos. Este es el vector resultante, ¿vale? La fuerza total que actúa sobre este cuerpo debido a la fuerza F1 y a la fuerza F2 es igual a R. ¿Y cuánto vale el módulo? Pues el módulo será la raíz cuadrada de primera fuerza al cuadrado más segunda fuerza al cuadrado más el doble del módulo de la primera fuerza por la segunda por el coseno de alfa. El coseno del ángulo que forman F1 y F2. Bien, muy importante. Cuando hablamos de fuerza, un objeto que esté sometido a varias fuerzas, para poder trabajar con él, normalmente tengo que sumar todas las fuerzas. Para no complicarnos la vida, lo que hacemos es descomponer las fuerzas en los ejes coordenados y me resulta más fácil sumar y restar. Pero bueno, aquí tenéis algo más general, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y cuándo decimos que un cuerpo está en equilibrio? Estamos hablando del problema del equilibrio. ¿Cuándo decimos que un cuerpo está en equilibrio? Pues un cuerpo está en equilibrio cuando la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él valen 0. Si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo valen 0, no hay aceleración. La aceleración es 0. Si no hay aceleración, la velocidad se mantendrá constante. Si el cuerpo estaba parado, se mantendrá parado. Y si el cuerpo se estaba moviendo, se mantendrá moviendo con velocidad constante. Entonces, cuando decimos que el cuerpo está en equilibrio. Pero claro, esto vale para una masa puntual. Si yo tengo este rotulador y le empujo, lo que se me está produciendo es un giro. Para que se produzca una traslación, tendría que empujarlo justo en el centro de masa, y eso es muy complicado. Luego, cuando no tenemos un cuerpo puntual, y tenemos un cuerpo con un volumen determinado, con una geometría determinada, pues cuando yo le aplico una fuerza, pueden aparecer giros. Y cuando aparecen giros, ya no hablamos de fuerza, hablamos de momentos, ¿vale? Y la condición de equilibrio es que la suma de todos los momentos valgan 0. Cuando la suma de todos los momentos de la fuerza valgan 0, la aceleración angular vale 0 y la velocidad angular será constante. Esta es la condición de equilibrio. El momento de la fuerza, ¿cómo se calcula? Pues el momento de la fuerza es el vector R vectorial, producto vectorial F. R vectorial F. Así calculamos módulo, dirección y sentido. Si solo nos hace falta calcular el módulo, pues módulo de R, módulo de F por el seno del ángulo que forman R y F. Y aquí tenéis un dibujito, ¿vale? Un objeto que está girando y está describiendo esta trayectoria. Pues imaginaros, este es el vector R, este es el vector F, pues el momento es el producto vectorial de R vectorial F y es un vector perpendicular a R y a F. Y el ángulo que forman R y F es este. Prolongamos R y este es el ángulo.
Esto, para verlo mejor, se ve mejor, imaginaros un rotulador rojo, ¿vale?, que está apuntando hacia ustedes. Este rotulador negro está apuntando, aquí lo veis mejor, ¿vale? ¿Lo veis ahora? Está apuntando hacia mi derecha. El rojo está apuntando hacia ustedes, ¿de acuerdo? Cuando yo digo que el vector R y el vector F están en el mismo plano y el vector momento es perpendicular a él, lo que quiero decir es esto. Si lo movemos, quizás lo veis mejor, ¿vale? Un vector, el otro vector, cuando multiplico vectorialmente R vectorial F, me aparece un nuevo vector, que es el vector momento, que es perpendicular a R y a F, ¿de acuerdo? Momento lineal e impulso. Esta pregunta sí es muy importante y esta sí que se pregunta siempre en todos los exámenes. El impulso mecánico y el momento lineal o cantidad de movimiento aparecen porque son necesarios para explicar muchos problemas físicos. Son imprescindibles. ¿Por qué es imprescindible el impulso mecánico? Que lo definimos como fuerza por incremento de tiempo, ¿vale? Fuerza por incremento de tiempo. Vamos a ver. Cuando yo ejerzo una fuerza sobre un objeto, imaginaros que este objeto, y ahora yo estoy ejerciendo una fuerza sobre él, la fuerza no es instantánea. O sea, yo estoy ejerciendo la fuerza sobre él durante un tiempo. Y el efecto que aparece sobre este objeto va a ser distinto cuanto mayor sea el tiempo que esté actuando la fuerza. Luego, la variable tiempo es fundamental. Si tú, imaginaros que os encontráis en la calle una persona que se le ha parado el coche y os pide que lo empujéis. No le dais un empujoncito y lo dejáis, ¿verdad? Estamos empujando un rato hasta que el coche consiga arrancar. Luego, empujarlo un segundo o empujarlo 10 segundos, el efecto que conseguimos es distinto. Precisamente por eso de que el efecto que conseguimos es distinto, tenemos que definir una nueva magnitud y esa nueva magnitud se conoce como impulso mecánico y lo definimos como la fuerza por el tiempo que está actuando la fuerza, ¿vale? También lo podemos poner como variación de velocidad por la masa. Momento lineal y cantidad de movimiento. Vamos a poner un ejemplo, que lo vais a entender muy bien. Si habéis visto alguna vez cuando se pone en órbita, en la tele obviamente, un cohete, una nave espacial, prácticamente lo más grande que veis es el depósito de combustible y lo gasta en pocos minutos. Luego, cuando se va a poner un cohete, se va a lanzar un cohete al espacio, la masa del cohete cambia con el tiempo. La masa no permanece constante. Luego, si la masa no permanece constante, por poner un ejemplo, la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por la aceleración. Si ahora la masa no permanece constante, ¿cómo aplico la segunda ley de Newton? Luego tengo que tener una magnitud que me relacione estos parámetros para que yo pueda trabajar en este tipo de problemas. Y esa magnitud es el momento lineal, que lo definimos como masa por velocidad. El momento lineal P es la masa por la velocidad, ¿de acuerdo? Momento lineal o cantidad de movimiento, masa por velocidad. E insisto de nuevo, muy importante, no es lo mismo un autobús a 10 km por hora que una bicicleta a 10 km por hora. Van los dos a la misma velocidad, pero la masa es completamente distinta. Pues con el vector cantidad de movimiento o momento lineal, que es la masa por la velocidad, obtengo una magnitud física nueva que me va a ayudar a trabajar en ese tipo de problemas. ¿Vale? Bien, pues ya sabemos lo que es el momento lineal. Vamos a derivar el momento lineal, a ver qué pasa. Si derivamos con respecto al tiempo el momento lineal, será la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Y tengo esta formulita.
Vamos a suponer que la masa se mantiene constante. Si suponemos que la masa se mantiene constante, esta derivada vale 0. Con lo cual me quedaría que la variación de P con respecto al tiempo, si suponemos que la masa se mantiene constante, será masa por la derivada de velocidad con respecto al tiempo. Y la derivada de velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Y masa por la aceleración es fuerza. Luego esta es la segunda ley de Newton. Luego, la segunda ley de Newton la puedo poner también como la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Es otra formulación más completa de la segunda ley de Newton. Obviamente, esta formulación vale para incrementos de tiempo muy pequeños, porque estamos derivando, obviamente, incrementos de tiempo muy pequeños, y fuerzas constantes. ¿De acuerdo? Y si yo en vez de poner aquí diferencial de P con respecto a diferencial de T, pongo incremento de P con respecto a incremento de T, este incremento de T, si lo paso aquí, me queda que incremento de cantidad de movimiento va a ser igual a fuerza por incremento de T. Y fuerza por incremento de T es el impulso mecánico. Luego aquí tengo otra fórmula muy interesante que te relaciona la variación de la cantidad de movimiento con el impulso mecánico. Y con esta fórmula me viene a decir que el impulso mecánico me mide la variación de la cantidad de movimiento.